Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer tuve la fortuna de leer un trabajo, esto es más que un artículo, esto es un documento escrito por el intelectual venezolano Carlos Blanco. El título de este trabajo es CAP, un hombre para la historia. Recomiendo ampliamente, se puede conseguir en el Nacional Digital, se puede conseguir en muchos otros posts, pueden ubicarlo también en mi cuenta de Twitter. Repito, es un gran trabajo, no es exactamente una reflexión sobre el pasado, no, es una reflexión a propósito del pasado, a propósito de la historia, porque nos muestra lo terrible de ciertas maneras, de ciertos modos, de ciertos usos para hacer política, que priorizan los intereses de individuos o de grupos por encima del interés nacional, incluso en las crisis más profundas o ante las más brillantes oportunidades. Repito, sugiero encarecidamente la lectura de ese trabajo. Se llama, repito, CAP, un hombre para la historia, y su autor es Carlos Blanco. Bueno, entre otras cosas interesantes, nos dice allí Carlos que el Caracas, el 27 de febrero, el sacudón, como lo llaman algunos otros, estos hechos terribles del febrero de 1989, él dice que eso fue un evento espontáneo que fue colonizado de inmediato por grupos irresponsables de la izquierda irredenta, esa misma izquierda que luego, por desgracia para nuestro país, terminó articulándose en el chavismo y llegó al poder. Bueno, qué ironía, ¿no? El Caracazo arranca con la protesta por el alza de los precios de la gasolina, un alza minúscula, unos centavos apenas fue lo que pretendió el gobierno de Carlos Andrés Pérez subirle al precio de la gasolina. Bueno, con la reacción que se produjo y el aprovechamiento bastardo de esa reacción, el incremento del precio de la gasolina se transformó en un tabú en la política venezolana, dando lugar a distorsiones tremendas que terminaron afectando severamente no solamente a la industria petrolera, sino también a la cultura del país. Bueno, pasamos de tener la gasolina más barata del mundo a tener, gracias a Maduro y compañía, la gasolina más cara del planeta. Una gasolina que solamente es posible conseguirla en realidad en el mercado negro entre $2.5 y 4 y hasta $5 el litro. Es una cosa brutal. Ayer el señor Mauro Moros, en una locución pública, mencionó la posibilidad de una nueva política de precios para los combustibles, una nueva política de precios internos para el combustible, entre otros precisamente la gasolina. Sobre el particular consultamos a un experto, a un conocedor, porque, insisto, este programa no es para hacer propaganda ni a favor ni en contra de nadie, sino para dotar a la opinión pública de criterio experto para que cada quien se forme su propia opinión. Ese economista es Luis Oliveros, economista venezolano especializado en energía y petróleo. Escuchemos lo que ahora más temprana nos indicará Luis Oliveros.
Vamos a conversar de inmediato con el economista Luis Oliveros. Luis Oliveros es además especialista en todo lo que tiene que ver con el tema de petróleo y el tema de energía. Ayer, miércoles 27, se conocieron declaraciones del señor Mauro Moro sobre lo que podría ser el establecimiento de una nueva política de precios internos de los hidrocarburos, del combustible, de la gasolina, algo que durante muchísimo tiempo se ha manejado como una suerte de tabú en la política venezolana. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Cómo habría llegado el gobierno a una definición sobre este tema? ¿Podría ser la respuesta de la sociedad venezolana en estas circunstancias? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Nacho. Buenos días a tu audiencia. Bueno, mira, ciertamente Venezuela cae en un problema de oferta de combustible muy grave, que obviamente se profundiza en el primer trimestre de este año, ¿no? Venezuela, debemos recordar, tiene refinerías en el país, refinerías aquí en Venezuela, nacionales que pueden producir, que pueden refinar hasta 1.300.000 barriles diarios. Cerca del 35-40% de todo eso se puede producir en gasolina. Lamentablemente, entre la destrucción de la industria petrolera, el colapso de la industria petrolera, tanto por Hugo Chávez como por Nicolás Maduro, y las últimas sanciones que le han generado muchos problemas a PDVSA de importar gasolina y importar los aditivos para producirla, la oferta de combustible en el país se vino al piso, ¿no? Hoy Venezuela debe estar produciendo cerca de un cuarto o menos de un cuarto de lo que necesitaba el país en febrero antes de la pandemia. Y aunque los niveles hoy de consumo de gasolina son muy bajos, el Estado venezolano no garantiza ni está produciendo lo suficiente para poder abastecer la demanda actual. También hay que tener en cuenta que los presupuestos para mantenimiento y para mejora de la refinería en Venezuela se gastaron en cualquier cantidad de cosas menos en lo que se debería haber gastado. Entonces, bueno, tenemos una situación muy delicada, una situación muy comprometida, que a estos 5 buques de Irán, estos buques no solamente traen gasolina, también traen aditivos para la producción de gasolina. Y bueno, entonces se espera que estos buques, y lo que estén trayendo, más los trabajos que se están realizando en las refinerías del Palito, en las refinerías de Paraguaná, Amoahí, en cuestión de tal vez un mes y medio, Venezuela llegue a cierta normalidad en la producción de gasolina. Hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Primero, como venezolanos, hay que esperar que este problema se resuelva, porque en lo personal yo no creo que porque no tengamos gasolina, nuestra situación política va a mejorar, ¿no? Yo creo que, muy por el contrario, el no tener gasolina nos genera innumerables problemas, y contentarnos porque no hay gasolina en Venezuela, a lo que estamos aquí en Venezuela es un poco iluso y un poco masoquista, porque eso no va a generar ningún cambio político, al contrario, nos va a generar muchos problemas, hasta muchos problemas económicos, ¿no? Pero segundo, hay que entender que no podemos sentirnos felices porque llegó gasolina de otro país, porque esa es una gasolina que se ha venido a producir en Venezuela. Más allá del tema de las sanciones, que obviamente generan efecto, no hay explicación, no hay excusa, más allá de la incompetencia de la política petrolera y del manejo de la política en la industria petrolera, de que Venezuela esté produciendo o que tenga unos porcentajes de utilización de la refinería tan bajos. Estamos hablando del 8%, ahorita son el 15%, pero son niveles muy bajos. No podemos sentirnos felices porque nos llegó una gasolina de Irán, debemos sentirnos muy preocupados y muy tristes porque no podemos nosotros producir esa gasolina que producíamos hace años atrás, y que esa gasolina que se producía en Venezuela hoy tuvimos que gastar oro o dólares que se pudieron utilizar para, por ejemplo, arreglar la infraestructura que está en el piso, el agua, la luz, comprar medicinas, comprar alimentos, se tuvieron que utilizar para traer gasolina. Entonces, mira, es una situación muy delicada, una situación muy
ojalá en cuestión de un mes y medio tengamos cierta normalidad en lo que es la oferta de combustible en el país. Estamos conversando con el economista Luis Oliveros, especialista en temas de energía y petróleo. Luis, me llama poderosamente la atención una afirmación que acabas de hacer. Así como ya se ha dicho, como ya se ha afirmado, que el tener que importar gasolina es una demostración del fracaso de el régimen en el manejo y gestión de nuestra principal industria, se podría afirmar que el hecho de que tengamos hoy en el país gasolina iraní es también una demostración del fracaso de las sanciones como mecanismo punitivo. Mira, sí, yo soy de los que piensa que el tema de las sanciones, yo no estoy para nada en contra de las sanciones personales, pero sí estoy en contra de las sanciones hacia el país, porque a mí una de las cosas que me preocupa con el tema de las sanciones es, bueno, mira, pasan los meses, pasan los años, Venezuela sigue sancionada, y bueno, ¿cuál es el plan B con el tema de las sanciones? Vamos a estar 5, 10 años hasta que no existe cambio político en Venezuela. Las sanciones, hay suficiente evidencia de que las sanciones no generan cambios políticos, de que las sanciones no revierten la situación de falta de democracia en los países donde es aplicada. Cuando empiezas a revisar Irán, Zimbabue, Libia, Siria, Corea del Norte, Cuba, te das cuenta que en estos países no hubo un cambio político importante. Irán tiene décadas sancionadas, Cuba ni se diga. Hay países africanos como Sudán y Burundi que también están sancionados, y donde la situación política sigue siendo la misma o está más delicada. Y como bien tú dices, que le hayamos comprado, que haya llegado la gasolina cuando muchos estaban esperando una guerra frente a las costas de Venezuela, o que barcos norteamericanos atacaran o tomaran o devolvieran esos buques iraníes, al final es una demostración más de que las sanciones no están generando lo que estamos obsesionados con ellas están esperando. Al final el que sufre es el venezolano, y al final hay que entender que no podemos pensar en generar un cambio político a costa del sufrimiento, a costa de que el venezolano lo siga pasando mal cuando ya ha pasado unas situaciones muy delicadas como recesión, hiperinflación, apagones, colapso de los servicios públicos, ahora colapso de la oferta de combustibles, una pandemia. ¿Qué más se le va a pedir al venezolano de sacrificio con todo lo pasado y con todo lo que ha sufrido en estos años? Conversamos con el economista Luis Oliveros, especialista en temas de energía y petróleo. Finalmente, Luis, Maduro anuncia entonces una nueva política de precios para la gasolina, pero en el interregno, en el mientras tanto, se ha establecido desgraciadamente en el país una situación absolutamente irregular, la dolarización salvaje del precio de la gasolina en manos de una mafia verde y roja, pues como lo ha sufrido el interior del país desde hace mucho tiempo y como ahora descarnadamente lo está viviendo la población de Caracas. ¿Cómo va a ser el régimen para quitarle ese inmenso negocio a esos privilegiados y establecer una política regular, ordinaria, un precio convencional para el litro de gasolina? ¿Cómo te imaginas tú que pueda ser ese proceso? Wow, esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿no? En primer lugar, hay que entender, y esto lo digo a título muy personal, que la gasolina debe tener un costo. El regalarla generaba mucho más distorsiones y mucho más problemas en la economía que los beneficios. La gente tal vez no se acuerda, pero en el año 2016, que fue la última vez que PDVSA publicó su informe de gestión, ahí se dijo que pedir una planta apretada al Banco Central, y el Banco Central imprimió dinero para financiar la enorme brecha fiscal que tenía PDVSA por la pérdida, por la venta de gasolina, por el regalo de la gasolina en el mercado interno. Esa distorsión llegó a ser tal que PDVSA compra y sigue comprando gasolina en los mercados internacionales para regalársela a los venezolanos. Eso es insostenible. En el tiempo los venezolanos tenían que haberse acostumbrado
acostumbrados desde hace muchísimo tiempo a que no solamente la gasolina, sino que los servicios públicos tienen un costo y había que pagar por ello. Obviamente, con los salarios tan bajos que estamos sufriendo en Venezuela, ahora se presenta todo un problema. Y ahora el problema adicional es el que bien tú explicas. Hay un sector que se está beneficiando, que se ha venido beneficiando con la venta de gasolina, tanto en el exterior como ahora en el mercado interno a precios muy elevados. ¿Cómo va a ser maduro para controlar a su medio, controlar ese sector? Bueno, mira, ojalá que lo haga por el bien de todos. Es una de las preguntas que muchos nos están haciendo. Es una de las preguntas con las cuales vamos a ver cuál es la revolución de ese precio, a ver de dónde la van a aplicar, a ver cómo van a ser los controles que nos van a colocar a la hora de comprar la gasolina, porque si nos colocan muchos controles por día de semana, por número de placa, por cédula, por profesión, tal vez este sector se va a ver beneficiado y a lo mejor no lo esté vendiendo en los niveles que lo vende ahorita, pero va a seguir ganando mucho dinero. Entonces, yo creo que un poco hay que esperar a ver cuál va a ser este mecanismo de venta de los combustibles. Pareciera que al comienzo vamos a tener problemas porque hay mucha gente que está necesitada de surtirse de gasolina, yo soy uno, y la demanda indudablemente los primeros días cuando supuestamente se normalice la venta de gasolina va a ser bastante grande y vamos a ver largas colas en las estaciones de servicio. Luis, te agradecemos vivamente estos minutos que nos regalas esta madrugada del jueves 28 de mayo. Un gran abrazo y buenos días. Igualmente un gran abrazo, feliz día, hasta luego. Era la palabra del economista Luis Oliveros. Interesante todo lo que nos plantea. En efecto, hoy buena parte de los titulares de los medios electrónicos, de los medios impresos que sobreviven, están referidos a las afirmaciones de Mauro Moros. Penosas, por cierto, ¿no? Penosas. En vez de tener el coraje de decirle a el país el precio real de la gasolina es tal y el precio que deben tener los combustibles internos deben ser cuáles para la sostenibilidad de su producción. En vez de eso se busca una excusa y dice, ay, es que la gasolina que le compramos a Irán se la pagamos en dólares, entonces hay que cobrarla. Mira, en primer lugar, vale, chico, ¿y por qué tú no le pagaste a tus amigos con Petros? Y no es cierto que supuestamente le pagaste con oro. Entonces, ¿cómo es eso? Pero es que el problema no son Maduro y sus excusas. El problema es la racionalidad que tiene que tener un país que además aspira a salir de esta sinvergüenzura para iniciar el proceso de construcción de un país de verdad, de un país sólido, de una economía sólida y de una sociedad democrática y abierta. Y una sociedad democrática y abierta y una economía sólida se tiene que caracterizar por el manejo efectivo y asertivo de elementos como ese. ¿Cuál es el precio real de las cosas para que el proceso económico sea sostenible? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la Unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ahora nos vamos del tema económico y energético al tema social y político.
decíamos ayer con preocupación extrema que lo que está pasando en materia de las acciones del Tribunal Supremo de Justicia tenemos que verlo en su conjunto. No se trata de una agresión acá o una pedrada más allá, se trata de decisiones, las que han tomado y las que están en puertas, las que se han anunciado, que significan un empujón al país hacia un terreno distinto al terreno de la política. Bueno, y un terreno distinto al terreno de la política es el terreno de la violencia. Nos referíamos concretamente, por un lado, a la decisión de la Sala Constitucional, la decisión 65, la sentencia 65, que reconoce la validez de una junta directiva parlamentaria que jamás ha podido mostrar el acta de su supuesta elección con el quórum respectivo. Y por otro lado, las acciones intentadas por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, solicitando una interpretación para declarar organización terrorista u organización criminal a un partido político. Ambas cosas en conjunto plantean una situación muy delicada a los venezolanos. Esto no es una agresión contra Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Esto no es una agresión contra Voluntad Popular, el partido en el cual milita. Esto es una agresión contra todos los venezolanos que queremos salir en paz de esta situación complejísima. Por eso buscamos criterio experto que nos ayude a entender qué está pasando y sobre todo en qué sentido podemos incidir como sociedad para buscar una resolución a este conflicto. Y nadie mejor que un ciudadano venezolano que le ha dado, por cierto, grandes aportes a la lucha por la democracia en Venezuela, como lo es el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Ramón, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Ya escuchaste cuál es el panorama que tenemos al frente, sobre el cual queremos tu opinión calificada. Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chu. Gracias por la llamada y gracias además por esa introducción, que la verdad es que ubica el asunto en su exacta dimensión. Estamos ante una trampa, es la verdad. Una trampa que lo que busca es acorralar a la oposición y por lo tanto meter al país en un torbellino, acorralar a la oposición en la trampa de la violencia. Se pudo el Tribunal Supremo, si actuara como tal, encontrar en ese recurso que le fue planteado un camino para la solución práctica del asunto, la solución política. La solución, por cierto, jurídica es, bueno, aquí hay dos directivas de la Asamblea, vamos a que se repita la sesión del 5 de enero, porque ni un lado pudo mostrar que había, ¿cómo se llama? Que había logrado reunir la Asamblea ese día, ni siquiera un día después, porque la directiva del diputado Parra no ha podido reunir la Asamblea nunca con posterioridad a eso, aunque tenga la posición material del Capitolio. Y por otro lado, bueno, la otra, la mayoría parlamentaria se reunió, bueno, fuera de la Asamblea, etcétera, por los impedimentos que hubo ese día para sesionar, que todo el mundo vio, no solo Venezuela, sino el mundo entero vieron. Entonces, bueno, hacer una nueva sesión de ese día parecía una cosa completamente lógica, pero no era lo que tenía el grupo en el poder, porque todas esas acciones que tomó antes del 5 y el 5 mostraban que su plan no era que la Asamblea funcionara con independencia. Como dice la Constitución, la Asamblea es un poder distinto que tiene que legislar, que tiene que controlar al poder, etcétera. Entonces, en primer lugar, hay la cuestión jurídica que ha sido, desde luego, atropellada, pero lo que nos interesa saber es por qué o para qué. Bueno, para acorralar a la oposición de tal manera de abolir la política, de empujar a la oposición con estas medidas, el reconocimiento a una directiva espuria en la Asamblea Nacional, lo cual implica el desconocimiento y además la amenaza de sanciones penales a los diputados que no reconozcan a la directiva ahora validada por esta sentencia inicua. Y lo otro, que es el camino de la ilegalización
de un partido político, en este caso de Voluntad Popular, que demuestra el tramojo a todos los demás partidos. Por cierto, todos los demás partidos tienen una existencia que es legalmente precaria. ¿Por qué? Porque están impedidos de participar en las elecciones, no pueden postular candidatos. Es decir, en realidad en este momento casi no hay partidos legales en Venezuela. Eso también es una realidad, que lo que nos muestra es la intención de abolir la política para llevar a todo el mundo al terreno en el cual el gobierno, que está muy débil por muchas otras razones, se siente relativamente más fuerte, en la lógica de que el país de los ciegos, el tuerto de rey. Entonces yo no quiero traer a todo el mundo al terreno de la violencia, que es un terreno donde yo tengo la ventaja. Ahora, eso tiene para el país unas implicaciones tremendas, unas implicaciones terribles, porque, bueno, se está poniendo a los actores políticos ante una tentación que a lo que lleva es al agravamiento de todos los problemas que tenemos y a la aparición de problemas nuevos. Entonces, aquí la sociedad es una sociedad que muestra todos los días una energía, a mí me parece insólita, sorprendente. Cuando la gente de afuera le pregunta a uno cómo están las cosas, y uno pregunta, entonces se pregunta, ¿y cómo hacen ustedes? ¿Cómo los venezolanos siguen aquí? Y a mí me impresiona justamente esa fuerza, eso que llaman ahora en el lenguaje cifrino la resiliencia, esa resiliencia de los venezolanos para aguantar y para seguir adelante, la gente trabajando, la gente viendo a ver cómo inventa para sobrevivir, cómo ahorra el combustible para poder moverse. Bueno, esa inmensa fuerza tiene que convertirse también en una fuerza social para impedir este camino, para imponer lo que la gente quiere, que es la paz y la concordia y la oportunidad de progresar. Y eso significa mensajes muy claros al gobierno, para que entienda que ese camino no es el camino que los venezolanos queremos, que rechazamos, y a la oposición, para que no caiga en la tentación, porque es muy fácil ahora en este empuje, con este empujón, tomando un rumbo que es el rumbo, bueno, aquí no hay más remedio, ¿qué se va a hacer? Aquí no hay más remedio que la violencia. Esa es una trampa, por ahí no es, y eso lo que va a hacer es que un gobierno debilitado en muchos aspectos se fortalezca en un terreno que puede hacer lo que es el uso arbitrario de la fuerza. Estamos conversando con el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Como él mismo lo dice, él es un militante de la unidad de los venezolanos para construir paz, para construir democracia, y nos está dando una suerte de microclase, de microconferencia sobre la naturaleza real de la trampa que tenemos por delante. Ramón, es decir que tras la agresión a la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia perpetrada en aquella sesión navideña entre gallos y medianoche en diciembre del 2015, alterando la composición del tribunal, luego ante la dudosa, cuestionada, impugnada elección presidencial del año 2018, y ahora con esta decisión del Supremo contra la mayoría parlamentaria, estamos en presencia de un ataque a esos tres pilares de la República: al poder legislativo, al poder ejecutivo, al poder judicial. Siendo eso así, si eso fuera así, ¿cuál es el panorama institucional que tenemos los venezolanos? El desafío, el panorama institucional de los venezolanos es un desafío, porque los venezolanos necesitamos de institucionalidad y actualmente no la tenemos, o la tenemos muy deteriorada. ¿A qué me refiero? Fíjate, cuando yo insisto, inclusive en las columnas o en los mensajes de Twitter, en que nuestra gran necesidad es la institucionalidad, ¿a qué me refiero? A que la institucionalidad nos da dónde quejarnos y un marco
marco normativo para exigir nuestros derechos. Cuando tú puedes sentir tus derechos vulnerados y vas a los tribunales a reclamar. Tú puedes sentir que el gobierno se ha excedido y existe el poder legislativo que lo pare, que lo controle. Tú puedes sentir que estás inseguro y entonces llamas a la policía, que es parte del poder ejecutivo, para que te proteja. Pero cuando la institucionalidad se destruye, ¿cuál es el modo de destruir la institucionalidad? No que no exista, sino que no sea creíble, que la gente no encuentre en ella refugio, que la gente no encuentre en ella certezas, que la gente no sepa. A mí me ha pasado en una oportunidad que me calenté muchísimo por una temeridad que dijo un alto funcionario del gobierno en una cadena de televisión, y entonces yo me calenté muchísimo y le dije al abogado que me aconseja, que fue un profesor de Derecho Penal, que es un tipo que yo admiro muchísimo, y yo vamos a ir a la fiscalía a poner una denuncia. Y digo, mira, a ver si no lo hagamos, porque puedes terminar preso tú. Porque, claro, la incredulidad de los venezolanos en la solución legal es un gravísimo problema que tenemos, porque con al no haber solución legal, lo que quedan son las soluciones de hecho, y es lo que quiere provocar el grupo en el poder con estas medidas, la sentencia del lunes y las amenazas al partido de Guaidó, al partido Voluntad Popular, es como te digo, tender una celada para obligar a la violencia, y además obligar a la violencia, a los caminos de la violencia que son por supuesto caminos sin salida, a todos los partidos, porque los demás partidos les costaría mucho, digamos, separarse de esa suerte, es decir, no, eso le pasa nada más a Voluntad Popular, que por supuesto es lo que le va a querer decir. Yo no estoy diciendo que Voluntad Popular sea infalible, y no estoy diciendo que no hayan cometido errores como todos hemos cometido. Lo que sí digo es que ahí hay una trampa, y me siento obligado a decirlo, cuidado, por ese lado no es, porque ese es el lado en donde un gobierno que tiene todas las de perder puede aferrarse para ganar. Y aquí ante eso hay que estar, digamos, sumamente alerta. La lógica del gobierno es que en el país de los ciegos el tuerto es rey, y quiere llevar a todo el mundo hacia allá, hacia el plano en el cual puede reinar un poco como el rey del Principito, que no tenía habitantes, que no tenía, era de un reino que estaba absolutamente desierto y se hacía solo su voluntad. El desierto económico y social al cual quiere llevarnos el gobierno es el ecosistema amigable al desierto político. Entonces, cuando tú al comienzo decías que de lo económico y energético, lo político y social, en realidad, claro, es un modo de decirlo, pero no, es el mismo previo. Son aspectos diferentes de una misma realidad, de un mismo sistema, que es el sistema social. Sin institucionalidad política no hay posibilidad de economía que progrese. Sin una sociedad en paz y en convivencia, que tiene conflicto, claro, tiene conflicto, pero que si funciona como sociedad, solo así puede hacer que la economía funcione. Tú ves en las colas de la bomba de gasolina que uno se encuentra, esas colas tremendas, ¿qué mantiene el orden? Lo mantiene el puñito de efectivos militares, que por cierto en buena medida todo el mundo sabe que muchos de ellos están a la casa de un negocio. ¿Lo mantiene eso o lo mantiene
la disciplina social, la gente que racionalmente escoge el camino del orden porque es el que sabe que le produce más resultados o por lo menos menos problemas. Yo creo que no es útil. Yo creo que hay en la gente una reserva de disciplina social que es la clave para salir de esto. Esto no es un camino corto, no lo ha sido, no es un camino fácil, no lo ha sido. Mucho me temo que por delante tenemos un recorrido todavía largo y todavía difícil, pero creo que no tengo ninguna duda que es el único camino en el cual los ciudadanos, nosotros, la sociedad, puede ganar y puede hacer en la política lo mismo que hace con su vida, lo mismo que hace con su supervivencia, lo mismo que hace con su economía, que tomar decisiones racionales. Ramón, yo quiero agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 28 de mayo. Tu palabra valiente orienta, tu palabra valiente no busca el aplauso fácil, sino promover la reflexión profunda, y eso lo agradecemos. Buenos días. Gracias a ti y por lo que haces todos los días. Era don Ramón Guillermo Aveledo, denunciando, alertando al país que todo esto que está ocurriendo es una trampa de un gobierno que no tiene dinero, no tiene liderazgo, no tiene carisma, no tiene imaginación siquiera para enfrentar la crisis que ellos mismos han generado, pero tienen la fuerza, tienen el poder coactivo y por eso quieren empujar a todo el país hacia ese terreno, no hacia la lucha en las instituciones, no hacia la lucha electoral, no hacia la lucha política, sino hacia la lucha violenta. Dice, es una trampa. Atención, y lo dice alguien tan sereno y tan certero como don Ramón Guillermo Aveledo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero retomar unas palabras textuales de nuestro invitado en el segmento anterior, el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Decía, frente a esta trampa terrible que tenemos al frente, la sociedad venezolana tiene que, por un lado, enfrentar al gobierno, enfrentar al régimen y rechazar la trampa. Es decir, el camino no es la violencia, el camino es la construcción de una democracia decente, vivible, donde justamente porque haya paz sea posible entonces la reactivación económica, porque como bien decía el propio Ramón, no hay economía próspera sin estabilidad política, sin paz ciudadana. Pero también decía Ramón Guillermo Aveledo, tenemos que también los ciudadanos decirle eso a la oposición, decirle a la oposición que no caiga en esa trampa y que defina un camino claro de lucha política para salir de esta desgracia. Bueno, eso fue precisamente lo que hizo el pasado 14 de mayo un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil venezolana. Ahí estaba Acción Solidaria, estaba Provea, estaba el Movimiento Ciudadano Dale Letra, estaba la Asociación Civil Radar de los Barrios y otras 46
organizaciones no gubernamentales y de desarrollo social. Ese documento se titulaba El campo democrático debe ser de nuevo una esperanza creíble. Y en ese documento se le hicieron un conjunto de exigencias al gobierno del presidente interino Juan Guaidó, y también un conjunto de exigencias al régimen del señor Nicolás Maduro Moros. Exactamente eso que planteaba, repito, el doctor Ramón Guillermo Aveledo en el segmento anterior. Bueno, debo decir que ayer se produjo un documento en respuesta a este comunicado emitido por el señor Juan Guaidó, y quiero compartir con ustedes rápidamente parte de esa respuesta. Dice así: como presidente encargado de la República, me dirijo a todas las organizaciones, asociaciones, observatorios, fundaciones, institutos, activistas, trabajadores de la prensa y profesionales en distintas áreas de acción, a fin de extenderles un cordial saludo y expresarles nuestras más profundas palabras de reconocimiento por la labor que hacen a diario, denunciando, visibilizando y construyendo soluciones para la crisis que atraviesa Venezuela. El día pasado fue publicado un comunicado en cuyo título se expresa la máxima: el campo democrático debe volver a ser una esperanza creíble, una frase que evoca la lucha que hemos emprendido para recuperar la libertad y la democracia en nuestro país, una lucha que no es nueva y que llevamos años ejerciendo. Hoy Venezuela, como ustedes bien lo han expresado, sufre una emergencia humanitaria compleja que se ha visto agravada ante la propagación de la COVID-19. Desde el gobierno legítimo hemos hecho hincapié en que esta emergencia preexistente convierte a Venezuela en uno de los países más vulnerables del mundo para hacerle frente a la pandemia. Asimismo, hemos visibilizado durante los últimos meses cómo se ha agravado el desabastecimiento o el acceso a alimentos y medicinas por razones económicas, así como se ha profundizado el colapso de los servicios públicos y la situación en los hospitales. Ante ello, hemos abocado nuestro esfuerzo por coordinar toda la ayuda posible con el apoyo de la comunidad internacional. Todo esto ocurre como consecuencia de las acciones del régimen usurpador de Nicolás Maduro, el cual, como es bien sabido, ha abandonado al pueblo y viola de forma sistemática los derechos humanos de los venezolanos. En este sentido, me permito detenerme puntualmente en los puntos números 3 y 4 de su comunicado, en los cuales mencionan que el gobierno legítimo que presido enfrenta hoy una dramática crisis política debido a los errores cometidos, y se coloca en duda la actuación democrática de la lucha que emprendimos hace más de 1 año y medio. La posibilidad de una salida negociada del conflicto venezolano es una opción que siempre hemos respaldado, pues a pesar de la violencia y la persecución del régimen, nosotros creemos en una transición ordenada, pacífica y democrática que implique el menor sufrimiento posible para los venezolanos. La ruta que establecimos en enero de 2019, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, no se trata en forma alguna de una fórmula política. Reiteramos en diversas ocasiones que esta es una estrategia que serviría como marco para todas aquellas acciones que permitieran generarle presión a quienes usurpan el poder. Desde ese momento, también insistimos en el carácter constitucional, democrático y ciudadano que representaba esa estrategia. Hablamos de la importancia de la Fuerza Armada Nacional y de su rol como garantes de la Constitución. Estamos convencidos de que el pueblo de Venezuela está cansado de la violencia. Es por ello que hemos evaluado y planteado públicamente opciones y vías democráticas que permitan un desenlace a la crisis que hoy sufre Venezuela. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido rechazarlas. Celebramos y acudimos al proceso de negociación auspiciado por el Reino de Noruega, con la firme intención de construir y alcanzar un acuerdo que permitiera celebrar elecciones presidenciales libres y transparentes e iniciar un proceso de reinstitucionalización del país. Esto fue rechazado por los representantes del régimen en este proceso, demostrando su negativa a la expresión libre del pueblo y a la restauración de la democracia. Recientemente, desde el inicio de la propagación de la pandemia del COVID-19, hemos aumentado también las gestiones necesarias para construir acuerdos que permitan destinar recursos a agencias, programas, organizaciones y actores humanitarios para asistir directamente a nuestra población, pues consideramos necesario que se fortalezca su presencia en el país y que su trabajo no se vea afectado por el conflicto político. El régimen continúa manteniendo una posición adversa a la posibilidad de establecer un espacio humanitario sin politización. En relación a la operación Gedeón y la mención que realiza en su comunicado, reitero que tanto el gobierno legítimo como la Asamblea Nacional hemos marcado distancia con estrategias y posiciones políticas que no correspondan a la vía democrática y constitucional que hemos profesado. Consideramos, y lo hemos informado públicamente,
que los hechos del 3 y el 4 de mayo en los estados Vargas y Aragua deben llenar de vergüenza a los cómplices, incluyendo los que están por omisión, pues ni el camino de la violencia ni la compra de mercenarios han sido o serán una opción contemplada por este gobierno. En cambio, es necesario hacer una acotación sobre la actuación del régimen durante los más de 2 meses que han transcurrido luego del conocimiento del primer caso de contagio por COVID-19 en Venezuela. La dictadura ha evitado la posibilidad de ampliar las capacidades de agencias y organizaciones que brindan asistencia a los venezolanos. Se han dado a la tarea de hostigar, amenazar y perseguir no solo a miembros de mi equipo o dirigentes de la oposición política, sino también a decenas de periodistas, especialistas en salud, activistas y organizaciones, y han rechazado el apoyo que puedan brindar cientos de países en medio de la emergencia mundial que vivimos. Ninguna de estas acciones son demostraciones de disposición, al contrario, solo demuestran que el régimen de Maduro es el principal obstáculo a posibles soluciones. Vemos con preocupación, repito, estamos leyendo el comunicado que emitió ayer el gobierno interino, firmado este comunicado por el presidente Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, en respuesta al documento emitido por más de 50 organizaciones de la sociedad civil venezolana el pasado 14 de mayo. Ese documento se titulaba "El campo democrático debe volver a ser una esperanza creíble". Dice así en su párrafo casi final el documento firmado por Juan Guaidó el día de ayer. Dice: vemos con preocupación que se intente equiparar la responsabilidad y la actuación del régimen de Nicolás Maduro con la del gobierno legítimo de la Asamblea Nacional. Como he expresado anteriormente, no hay forma de refutar que quienes hoy usurpan el poder han decidido ignorar cualquier propuesta que signifique una solución para los venezolanos. Su ambición los ha llevado a la decisión de mantenerse en el poder a costa del sufrimiento de millones, evitar el acceso a la asistencia, la violación de los derechos humanos, la persecución, la ausencia de justicia, la destrucción de todos los sectores públicos y privados, la privativa de libertad a cientos de personas por motivos políticos, son ejemplo de ello. Estos hechos incontrovertibles son total y absoluta responsabilidad del régimen de Maduro. Las propuestas desde el gobierno encargado han sido transparentes y las decisiones tomadas en momentos de inestabilidad también han sido contundentes. Hoy, nuevamente, les reitero mi compromiso y el de todo el gobierno legítimo con la búsqueda de una solución pacífica, constitucional y democrática que nos guíe a unas elecciones verdaderamente libres para darle solución al conflicto político que hoy vivimos y que permita al pueblo decidir su destino. Reitero nuestra plena voluntad de llevar a cabo las propuestas formuladas para dar solución a la emergencia humanitaria compleja y la actual coyuntura del COVID-19, así como la disposición de seguir trabajando en conjunto a la sociedad civil y la invitación a sostener una reunión para discutir propuestas conjuntas que nos lleven a que el campo democrático no sea solo una esperanza creíble, sino que se convierta en una realidad. La solución a la terrible crisis que se vive en Venezuela pasa por la colaboración y el trabajo conjunto de todos los factores democráticos que hacen vida en nuestro país. Atentamente, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, este es el texto de la respuesta que nos da el presidente encargado Juan Guaidó. Yo quiero destacar en relación a esto dos cosas que me parecen tremendamente positivas. En primer lugar, el que haya una respuesta desde el poder a la sociedad civil. Esto ya es significativo y positivo. Esto habla de la comprensión de que él no es un mandamás, de que él no es el jefe del país o el dueño del país. No, está absolutamente consciente de que él es un servidor público, de que él es un empleado de los venezolanos. Una persona que es sí un mandatario, es decir, alguien que ha recibido un mandato del pueblo, y en consecuencia tiene que tratar con respeto a quien le dio ese mandato. Eso es, en primer lugar, positivo, tremendamente positivo. En segundo lugar, me parece tremendamente positivo como en el contexto de este documento, Juan Guaidó dice públicamente que él no tiene nada que ver con la violencia, que rechaza la violencia, que además considera que es una vergüenza, utiliza esa palabra, una vergüenza, la contratación de mercenarios y todo lo vinculado con los bochornosos hechos del 3 de mayo.
Me parece excelente y es primera vez que lo veo decir esto, afirmar esto con esta contundencia, porque antes, desgraciadamente, Juan Guaidó ha sido ambiguo frente al tema de la violencia. Cuando tú le dices al país, todas las cartas están sobre la mesa, estás diciendo todas, las pacíficas y las que no son pacíficas, las institucionales y las que no son institucionales, las democráticas y las que no son democráticas. Todas las cartas están sobre la mesa, sin decir cuál es la carta por la cual tú apuestas. Pero peor aún cuando dices, todas las cartas están sobre la mesa y debajo de la mesa también. Es decir, en la oscuridad, en la penumbra, lejos del escrutinio público. Eso no es política, o al menos no es política democrática. Eso es ser ambiguo frente a la violencia, como se fue ambiguo, por cierto, en los días posteriores al 3 de mayo. Lo primero que se dijo, eso es un montaje del gobierno. Cuando se van descubriendo cosas, cuando incluso personas vinculadas de distinta manera con la oposición y con el mismo gobierno del presidente Guaidó empiezan a decir, no, bueno, nosotros sí tenemos que ver, eso ocurrió de tal manera, nos reunimos con fulanito, aquí está el contrato que firmamos con ellos. ¡Ah, caramba! Entonces, no es que es un montaje del gobierno, es que es una operación de la cual te saliste. Te saliste de esa operación, pero en algún momento tus representantes estuvieron allí. ¿Me explico? O sea, hay un conjunto de ambigüedades que era necesario esclarecer y precisar. Y eso fue lo que exigió el documento de la sociedad civil y eso es lo que en efecto hemos obtenido, porque Juan Guaidó dice en este documento que le da vergüenza todos los que han tenido que ver con ese asunto del 3 de mayo. Me parece muy bien porque cuando despidió de su condición de asesores al señor Vergara y al señor Rendón, no le dijo que les daba vergüenza, no, le dijo que les habían prestado grandes servicios a la causa democrática, que los felicitaba y que se veían más tarde. Entonces, repito, el documento hecho por la sociedad civil ha obtenido esta respuesta donde de manera nítida y clara Guaidó dice que no tiene nada que ver con la violencia, que no tiene nada que ver con los hechos del 3 de mayo y que le da vergüenza todo eso. Bueno, me parece muy bien. Ojalá que se mantenga en esta posición y no en la ambigüedad anterior. Finalmente, dice ya en el resto de su documento el presidente Guaidó que se queja de que supuestamente se equipara la responsabilidad del régimen de Maduro con la responsabilidad de la Asamblea Nacional y del gobierno encargado. No, presidente Guaidó, no se equipara. No se trata de eso. Lea el no, eso no está planteado, porque que las responsabilidades son muy distintas. Creemos que el régimen de Maduro Moros tiene la culpa de todo lo que aquí está ocurriendo. El régimen de Maduro Moros, el régimen chavista en general, el chavo diosdado madurismo, tiene la culpa histórica de esta desgracia que hoy vivimos los venezolanos. Pero la dirección opositora tiene la responsabilidad, que es otra cosa, de construir salidas democráticas, pacíficas, constitucionales, sostenibles a esta desgracia. Subrayo, sostenibles. No como el 3 de mayo en Chuao o en Macuto. No como el 30 de abril en el distribuidor Altamira. No como el 23 de febrero allá en Cúcuta. No. Salidas de verdad, sostenibles. Y como bien dijo acá Ramón Guillermo Aveledo, construirlas quizás sea un camino no fácil, quizás sea un camino no rápido, pero lo serio, lo responsable es decirle eso al país e iniciar y desarrollar ese proceso de construcción. Sin demagogia, sin inmediatismo, sin mesianismo, sin personalismo, sin poner por encima del interés del país el interés de grupos o de supuestos líderes. Ese es el punto. Y repito, agradezco profundamente, como uno de los firmantes del documento al cual usted le está dando respuesta, el que se haya tomado el tiempo de emitir esta respuesta pública. Creo que es políticamente correcto que un servidor público se dirija de esta manera respetuosa a quienes son sus administrados, a los ciudadanos. Y por eso es que también de manera respetuosa comentamos
y respondemos a los contenidos de este documento. Celebramos sus avances, porque los hay, pero señalamos que hay un gran peligro que tiene que ser respondido con madurez, con altura, en beneficio de todos los venezolanos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Puede seguir